Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que iba a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso se lo prometió Dios a Abraham antes de que Abraham fuera o el pueblo fuera a Egipto. Dios le avisó y le dijo: mira, tu pueblo va a ser esclavo por tanto tiempo, pero luego yo voy a ir, lo voy a libertar con mano fuerte. Pero el pueblo de Israel en Egipto, por tanta duro trabajo y tanta aflicción, pues se olvidaron de la promesa de Dios. Cuando de repente llega Moisés queriendo libertar al pueblo de Dios en Egipto, pues no había forma de poderlo sacar, porque ellos ni siquiera tenían en cuenta, ¿no?, esa promesa que Dios le había dado al patriarca Abraham. Pero después miramos también que Dios promete al pueblo de Israel también la tierra prometida. Y en el desierto se olvidan, por 40 años se olvidan de que iban hacia una tierra prometida. Empiezan ellos a enfrascarse y a girar en su mente, en sus corazones, empiezan a divagar y se pierden en el tiempo y pierden el rumbo, pierden el propósito, pierden el plan de Dios que tenía para ellos, de llevarlos a la tierra de Canaán y darles tierras, ¿verdad?, que iba a haber mucha bendición. Pero siempre Dios cumple su palabra. Y siempre nos va a dar un mensaje donde tú y yo tenemos que estar siempre alerta, siempre esperando, siempre velando, porque eso va a llegar. En los tiempos de los profetas, Dios manda el mensaje al pueblo de Israel diciéndoles que iba a venir un libertador. En el libro de Isaías, capítulo 7, es donde usted y yo vamos a estar meditando un poquito acerca de la promesa de Dios, acerca de que vendría el Mesías, vendría el libertador a dar libertad al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Vendría a darles una promesa de libertad, de bendición y de vida eterna. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 10 al 14, esto sucede en medio de un conflicto entre el rey Acaz. Y Dios le manda un mensaje a través del profeta Isaías. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 7 de Isaías, si lo tiene, si no, aquí nuestra hermana Arubi nos ayuda ahí con el proyector. Habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces acá dice: no, yo no voy a tentar al Señor. Dice: yo no voy a cometer esa falta de tentar a Dios. Fíjense, mucha gente, hermano, a veces hay personas que dicen que no van a tentar a Dios, no van a pedir nada, pero muchas veces se esconden dentro de un temor a Dios, a una falta de afecto a Dios. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa también es amar a Dios, creerle a Dios, tener una pasión por Dios. Yo sé que mucha gente cree en Dios y tienen respeto de Dios, y eso es bueno. Todos tenemos que tener respeto a Dios, ¿verdad? Porque Dios es digno de que tú y yo le respetemos y le honremos, porque Él es el Dios, es el Señor, ¿verdad?, de todas las cosas. Pero también es necesario
que tú y yo aprendamos a amar a Dios, ¿verdad? Y cuando tú aprendes a amar a Dios, también aprendes a pedirle a Dios por lo que tú crees, por lo que tú necesitas, por lo que tú quieres, por lo que tú esperas. Si amas a Dios, con confianza le vas a pedir acerca de lo que tú quieres o necesitas, y lo vas a hacer con esa convicción y esa fe. Pero si no amas a Dios y solamente tienes respeto a Dios, pues vas a contestar como Acaz, este rey Acaz, que él escondía, ¿verdad?, un supuesto respeto a Dios. No, yo no voy a tentar a Dios con una falta de afecto a Dios. Ahora, bueno, dice el profeta, bueno, está bien, no quieres pedir para ti señal, pero Dios sí te va a dar una señal. Y dice el versículo 14, por tanto el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, fíjense, esto es interesante porque Dios está dando este mensaje alrededor de 750 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Más o menos, ¿verdad? Más de 700 años sí. Estaba dando Dios esta señal. Ahora imagínate para la gente de aquellos tiempos. El Señor no está diciendo qué día va a nacer el Mesías. Nomás le dice, el Señor le va a dar una señal, he aquí que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. No está diciendo esto va a pasar el próximo año, o no está diciendo tampoco esto va a pasar dentro de 700 años. No está diciendo nada de eso. Solamente está dando una señal. En el capítulo 8, entonces, la gente piensa que el hijo que iba a nacer iba a ser del profeta Isaías. Dice el versículo 3, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbat, que en la parte de arriba, en el versículo 1, dice, esto es, el despojo se apresura, o la presa se precipita. La gente pensaba, no, pues a lo mejor y el Mesías que van a hacer va a ser acerca del hijo de Isaías. De Isaías, y a la mujer de Isaías le decían la profetisa por el profeta Isaías. Por eso es que muchas esposas de pastores le dicen pastoras. Bueno, a la gente lo relaciona, ¿verdad? Pero yo no he oído que a la esposa del doctor le digan doctora, ¿verdad? Bueno, son cosas así. Entonces la gente empieza a desesperarse. Y en el capítulo 9 de ahí mismo Isaías, Dios les manda otro mensaje, y les manda el mensaje de decir, ¿saben qué? Mira, van a estar tan ya olvidando el mensaje de lo que Dios está dando, de la promesa, que van a dejarlo de lado. Van a olvidarse de esa parte, van a olvidarse de la promesa de Dios, de que la Virgen iba a quedar embarazada, sin tener una relación con un hombre, y iba a concebir al Hijo de Dios, el Mesías. En el capítulo 9 de Isaías dice, versículo 1 en adelante, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 9, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Vuelve otra vez el Señor a repetir la promesa. Va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, va a llegar el tiempo que se cumpla la promesa de Dios de enviar a un libertador.
Y luego no queda nomás así, ¿verdad? Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que describe o describía al Hijo de Dios, al Mesías. Ahora, ¿por qué dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz? Porque Dios estaba diciéndole, la gente va a olvidar la promesa, la gente va a dejar de esperar la promesa, la gente va a decir, eso nunca va a pasar. Dios nomás lo dijo por decirlo. De hecho, segunda de Pedro, capítulo 3, dice que en los posteriores tiempos va a haber gente burladores diciendo, ¿dónde está la promesa? Y dice Pedro, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que dice Pedro, que la gente decía, no, es que Dios está diciendo una fecha, y luego dice otra, y luego la cambia, y luego otra, y luego otra, y la va cambiando. Dice Pedro, no, Dios no retarda su promesa. Dios dio una promesa, pero no dio fecha, ¿verdad? Y cuando Isaías escribe esto, la gente creyó, dijo, no, pues ya va a llegar el Mesías, ya va a venir, cualquier momento va a nacer o va a llegar del cielo, algo va a suceder, pero la gente estaba esperando que eso sucediera en ese tiempo. Y Dios nos enseña dos cosas en esto de esperar en su palabra, una la paciencia y otra es mantenernos firmes y trabajando en la obra del Señor, esperando. ¿Usted sabe lo que significaban los centinelas en la antigüedad? ¿Usted sabe lo que era un centinela en la antigüedad? Era un vigilante, era un guardia que estaba, la ciudad estaba, todo el mundo podía estar dormido, podía estar tranquilos, porque sabían que había un centinela. Hacían unas torres, ¿verdad?, en la ciudad, y ahí en esas torres había un centinela vigilando si venía a algún enemigo a atacar, algún ejército enemigo, y entonces el centinela pues daba el aviso para que la gente se preparara, ¿verdad? Entonces las ciudades por lo general en los tiempos antiguos estaban amurallados, ¿no? Estaban rodeados, estaban bien fortalecidos. Entonces el centinela lo que hacía era estar velando. Mientras todo el mundo podía estar dormido, tranquilo, a gusto, el centinela tenía que estar soportando el frío de la noche, la incomodidad de la noche, la brisa de la noche o la lluvia. El centinela podía tener sueño, pero no se debía de dormir. No era un veladuerme como ahora, mucha gente que trabaja de velador y toda la noche duermen. Entonces era un vigilante, era el que estaba allí al pendiente y todo el mundo podía estar dormido. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a velar, quiere decir a esperar en el Señor. Salomón lo decía de esta manera, yo dormía pero mi corazón velaba. Mi corazón estaba al pendiente de qué es lo que Dios va a traer en la noche. Si Dios me habla en medio de la noche, a través de un sueño, cuando tú estás atento siempre a la voz de Dios, siempre de alguna u otra manera Dios te va a estar hablando. O ya sea a través de un sueño, ya sea a través de un mensaje, de una prédica, de un canto, de una reflexión, de una lectura bíblica. Pero Dios siempre está enviando el mensaje a sus hijos. Él no nos deja sin información, sin mensaje. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, dice, por los que duermen de noche duermen, dice, pero nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Tenemos que vivir velando. El pueblo de Israel entonces se olvidaron de que el Mesías llegaría, y se perdieron. Dejaron la luz. Decía David en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Siempre es velar con una antorcha. Dice Pedro que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, el mensaje de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas, vigilando. Bueno, estos días son bonitos de que esperamos la Navidad y pensamos en muchos detalles y eso está bien, ¿verdad? Es un momento de fiesta, de celebración, pero también es un momento de reflexión y de pensar, bueno, así como Dios dio esta promesa muchos años antes y cumplió su palabra porque vino el Mesías, vino el Hijo de Dios, y tal como Dios lo había anunciado, así vino, así nació de una mujer virgen. El pueblo se olvidó de traspasarle a las siguientes generaciones este mensaje. Esperen al Mesías, el Mesías va a venir, Dios lo prometió. Y la siguiente generación debía de haber vivido con esto, con este mensaje. Y diciéndole también a la siguiente generación, Dios prometió a nuestros padres que el Mesías había de venir, que iba a nacer un día, que va a nacer un día. Puede ser que sea en tu generación. Y la generación llegaba a la vejez, pero tenían que pasar la antorcha. Tenían que pasar el mensaje y decir a la siguiente generación, manténganse alerta, manténganse vigilantes, manténganse sobrios, listos, esperando, porque en cualquier momento esto va a suceder. Una virgen, una señorita va a quedar embarazada y va a nacer el Hijo de Dios. Y va a venir la libertad al mundo y va a venir la luz a la humanidad. Porque el pueblo dice para cuando, y Dios le anunció a través del profeta, para cuando venga Jesús, el pueblo va a estar en completas tinieblas, hablando espiritualmente, ¿verdad? Como dicen por ahí, la luz no existe, solamente existe la ausencia de, la oscuridad no existe, solamente existe la ausencia de luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y vea lo que dice el Mateo capítulo 4, versículo 16. Mateo 4, 16. Versículo 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a las asentadas en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto es cuando vino Cristo. Toda la gente estaba en completas tinieblas espirituales, no esperaban al Mesías. De hecho, cuando nació Jesús, la gente ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Es más, no lo estaban esperando ya. Porque dice que cuando vinieron los reyes del oriente buscando al rey de los judíos que había nacido, todos se sorprendieron. ¿Cuál rey de los judíos? ¿Dónde? Tuvieron que regresar a las escrituras, tuvieron que ir al mensaje, tuvieron que volver a la palabra para darse cuenta y corroborar todo lo que se había dicho y se había anunciado acerca del Mesías, del Hijo de Dios. Por eso, si usted recuerda que cuando Jesús llegó a encontrarse con personas que habían estado esperando, el Señor los elogió. ¿Recuerdan cuando encontró a Natanael que le dijo, he aquí un verdadero israelita? Usted sabe que nosotros ya no esperamos al Mesías, que ya no esperamos que nazca a través de una virgen. ¿Verdad que ya no esperamos eso? Porque ya sucedió. Jesús ya nació, ya vino y nació hace más de 2000 años o 2024 años. Jesús vino y nació a través de una virgen. Y en cada año, en la Navidad,
pues la gente recuerda cómo nació, dónde nació y todo lo que había alrededor del nacimiento de Jesús. Nosotros ya no estamos esperando el nacimiento de Cristo. Eso lo debieron de haber hecho el pueblo de Israel antes de que Cristo viniera. Debieron de haber estado esperando el nacimiento de Cristo y no lo esperaron. Nosotros ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebato de la iglesia. Estamos esperando el rapto. Y si no sucede y el tiempo se nos acaba, pues le vamos a dejar ese mensaje a la siguiente generación. Les vamos a decir a nuestros hijos o a nuestros nietos, mira, espera a Cristo, espéralo bien, mantente firme, mantente en el camino de Dios en santidad, porque un día Cristo volverá por su iglesia y va a levantar a su pueblo. Y el que esté preparado se irá con él. Y el que no esté preparado se quedará a sufrir todo lo que enseña el Apocalipsis de la gran tribulación. ¿Y cuánta gente dice, no, eso no va a pasar, hombre? Vamos a acelerar nomás Navidad y ya. Y luego lo que sigue y lo que sigue. Porque eso, ¿sabes que el diablo lo que quiere? Que tú te mantengas distraído, caminando como si nada fuera a pasar en la vida. Una ocasión iban unos tíos míos allá en Sonora y dice que encontraron ahí por el desierto una mina abandonada y se les hizo fácil y vamos a ver qué hay en la mina abandonada. Y entonces empezaron a caminar por la mina, pero conforme iban caminando se empezó a oscurecer, o sea, la cueva de la mina empezó a tomar su lugar de la presencia de las tinieblas, ¿no? Se empezó a quedar oscuro. Y volteaban y pues ya la luz quedaba afuera, lejos. Entonces a alguien se le ocurrió, espérate, dijo, ya no camines, yo oí un ruido, dice. Y alguien prendió un encendedor. Y cuando prende el encendedor, pues se ilumina la cueva. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que abajo, ahí nomás un paso más y estaba plagado de serpientes, de víboras ahí. Y entonces, no hombre, pues salieron corriendo, ¿no? Asustados. ¿Por qué es la palabra? La palabra de Dios, dice David, es la lumbrera de nuestro caminar. Nos va a librar de la serpiente de Satanás. La Biblia también presenta a Satanás como una serpiente antigua, ¿verdad? Y si nosotros nos olvidamos de caminar con Jesús en la luz del Señor, en la luz de su palabra, en cualquier momento el Satanás, ¿verdad?, va a estar allí al acecho, esperando un descuido de nosotros para morder nuestras almas y robarnos de la comunión de Dios, apartarnos de la comunión con Dios. Eso puede pasar si no nos mantenemos alertas, vigilantes. Vean lo que dice en el libro de Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13. Pablo lo enseña de esta manera. Lo tiene en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Pablo enseña a la iglesia cómo debemos de estar esperando. De hecho, recuerdan que en los tiempos de Pablo enseñaba a la iglesia que en cualquier momento sucedería el rapto. Porque Pablo enseñaba a la iglesia que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo dice Pablo, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con el Señor y tenemos un encuentro con el Señor en el aire. Y luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos. O sea, eso es lo importante de vivir constantemente esperando la venida del Señor. Eso es lo que Dios quería, que el pueblo de Israel en la antigüedad
creyeran a la promesa de Dios y se hubieran mantenido alertas, vigilantes para cuando nació el Hijo de Dios. Pero nadie le interesó, a nadie le importó, nadie fue a visitar a María y a José, nadie, porque la gente estaba ajena a eso. Y lo más triste es que vinieron gente de tan lejos, ¿verdad? Desde el oriente vinieron aquellos magos, aquellos astrólogos, viajando por meses para llegar a donde estaba el Hijo de Dios y adorarlo. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque la gente se olvidó de que eso iba a pasar. No creyeron que iba a cumplir Dios su palabra. Eso es lo más triste. Creerle a Dios de dientes para afuera. Eso es lo más triste. Y vivir, ¿verdad? Viajando en nuestra mente, perdidos en nuestra mente, vagando en nuestra mente, porque pensamos que lo que Dios dice, pues es un libro, dice la gente, que la Biblia es un libro muy anticuado la Biblia. Pero cuando usted empieza a leer la palabra se da cuenta, no, ¿cuál anticuado? Si parece que Dios me está hablando a mí en este momento. No es un libro anticuado para que lo hayan estudiado los antiguos. No, este libro es para que lo esté estudiando yo hoy en día. Y esté atento, como dice Pedro, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que debemos de estar atentos como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Y la palabra de Dios esto es la luz que alumbra en medio de las tinieblas espirituales. Porque allí en las tinieblas espirituales es donde se agazapa el diablo. Un paso más mis familiares no hubieran contado. Hubieran sido mordidos por las serpientes. ¿Y de cuántos peligros no nos libra Dios? Un paso más. Un momento más. Y algo hubiera pasado en tu vida. Y no pasó. Porque Dios te está guardando. Porque Dios nos está librando. Pero Dios nos recuerda, ponte listo. ¿Verdad? Abre los ojos, chinito, me decían a mí. Entonces Romanos 13:11 dice Pablo, y esto dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjate qué interesante. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? El cristiano debe de vivir conociendo los tiempos. Conoce el tiempo en que estás viviendo. Y no lo dejes todo al desprecio, a la apatía de decir, nada, eso pasó allá. Y eso pasó acá, pero aquí no, a mí no me va a pasar. Eso le pasó a él. Eso le pasó a esa persona, a mí no me va a pasar. No, conoce el tiempo que estás viviendo también tú, ¿verdad? Qué interesante, dice, tenemos que aprender a conocer el tiempo. Dice Pablo a los Efesios, que aprendamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son difíciles. ¿Difíciles de qué, hermano? Gracias a Dios que en estos lugares donde vivimos no son difíciles para vivir, porque de alguna otra manera trabajas y Dios te provee y llenas tu casa de bendición. Pero estamos hablando, son días o tiempos difíciles de vivir un cristianismo sólido y un cristianismo real. Eso es lo que dice Pablo, porque los tiempos son difíciles de vivir un verdadero cristianismo. Conoce el tiempo, hermano. Conociendo el tiempo. Otra, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice Pablo también a los Efesios, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de levantarnos. ¿De qué se refiere esto, hermano?
Es tiempo de que tú y yo hagamos decisiones definitivas y serias. Ya no voy a seguir flojereando en mi fe con Dios, en mi comunión con Dios. Ya no voy a seguirle flojereando a la oración. Ya no voy a seguirle flojereando a la lectura de la palabra. Pero sobre todo, también más importante, voy a tener que tomar en serio las decisiones que debo de tomar para mi vida de fe. Tenemos que decidir usted y yo entre una cosa y otra, porque aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que levantarnos de ese sueño, de ese adormecimiento que te tiene el mundo, el diablo. Tranquilo, no pasa nada. Así trajo al pueblo de Israel. Cierto, hombre, eso no va a pasar. Algún día quizás, pero ahorita no. Y murió la generación y no tuvieron nada que pasarle a la siguiente generación. No le pasaron la antorcha encendida de la promesa, de la profecía. Y la siguiente generación caminó en tinieblas. Caminó en tinieblas y no vivió una vida agradándole a Dios. Y se perdieron. Y luego dicen que Dios los desechó. No, ellos desecharon a Dios. Y vino el rey Nabucodonosor y se los llevó cautivos a todo el pueblo de Israel. Y los tuvieron como esclavos por muchos años. Y después de eso vino un silencio por 400 años. Dijo Dios, no tengo ganas de hablar con ustedes, le dijo Dios al pueblo de Israel. No tengo ganas de hablar con ustedes. Porque es hora ya dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si alguien te pregunta, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Alguna vez te han preguntado? ¿Cuándo va a venir Cristo? A ver, ¿cuándo va a pasar eso? De que dice la Biblia que Dios va a venir y que todo esto va a acabar. Entonces usted le responde, pues no sé, pero está más cerca que cuando recién me arrepentí. Ahora está más cerca. Está más cerca la venida del Señor. Está más cerca la venida del Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Dice en 2 Corintios 6, 7. Fíjense, ¿cuáles son las armas del cristiano? No son las armas con las que pelea el mundo. Como hay tanta delincuencia y tanta inseguridad en estos tiempos en el mundo entero. Y nuestro país no es de excepción. Hay mucha inseguridad. Y la gente vive comprando armas para protegerse, dicen, por cualquier cosa que vaya a pasar. Pero el cristiano, fíjense las armas del cristiano, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de ¿qué dice? De justicia, a diestra y a siniestra. Así es como debe andar un cristiano, con armas de justicia de Dios. 2 Corintios 10, 3 al 6. Dice, 2 Corintios 10, del 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para de la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ah, qué interesante es esto.
¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Le faltó pasar la antorcha y orar como vigilantes, como el centinela que estaba ahí guardando. Tú y yo tenemos que estar como centinelas o guardando nuestra familia. Mientras tu familia en tu casa duerme, tú haz algo importante. Ponte a hablar con Dios. Ponte a orar. Cierra la computadora, el teléfono, apágalo, no sé, ignóralo. Ponte a orar. Ponte a hablar con Dios. Ponte a ministrar la bendición sobre tu familia, sobre tu hogar. Empieza a clamar la gracia de Dios sobre tu vida. Porque el enemigo nos tiene muy ocupados en tantas cosas y desvía nuestra atención en tantas cosas para que tú te desvíes de esa atención a Dios y lo importante que es cómo tú debes de estar orando, intercediendo por tu casa, vigilante. Esas son tus armas para proteger tu hogar, tu familia, tus hijos, toda la familia que tienes. Incluso puedes orar por tus vecinos y bendecirlos. Y el poder de Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Es poderoso lo que Dios hace. Es grande y poderoso el Señor. Pero tú y yo tenemos que estar vigilantes. No le hace. Otros vienen a gusto, mire, hasta roncando. Está, ay, no puedo dormir. Y empieza, ¿por qué no puedo dormir? Dios me quiere hablar. Es hora de ponerme a orar. Sufre, no le hace un momento de que no puedes dormir, el frío, lo que sea de la noche. Y ponte a hablar con Dios. Bendice a tu familia. ¿Están dormidos tus hijos? Ve y pon tu mano sobre tus hijos y bendícelos. Protege a tu familia, tu esposa, tu esposo. Que haya esa bendición, porque dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice el versículo 13, ¿cuáles obras de las tinieblas se refiere? Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Haz a un lado todo eso. Porque el diablo trata de desviar tu atención, ¿verdad? Del Señor y te quiere ocupar en todo eso. El diablo conoce tus debilidades, sabe lo que te gusta. Si te gusta tomar la borrachera, te gusta ver cosas que a Dios no le agradan y que si tus hijos te vieran viendo la pornografía, ¿no te daría vergüenza? Si tus padres te vieran viendo pornografía, ¿no te daría vergüenza? Pues Dios nos ve. Esos pensamientos lujuriosos, lasciviosos, Dios lo ve. Tienes que hacer a un lado eso y enfocarte en el Señor y mantener la antorcha encendida de la palabra. Vive esperando la venida de Cristo, creyéndolo Cristo. Yo creo que Cristo va a venir en este tiempo. Yo creo que en cualquier momento seremos arrebatados. Yo creo que en cualquier momento va a ser el rapto. Y creo y me preocupo, sí, me angustio cuando yo sé que mi familia o alguien no anda bien con el Señor. Me da pesar en mi alma. Me da angustia. Porque digo, si Cristo viene esta noche, ¿cuántos de mi familia no van a ser levantados con Él? Y aunque sean mi familia, aunque sean mis hijos, aunque sean lo que sea de mi familia, si no andan bien con Cristo, se van a quedar y eso me duele. Porque yo estoy esperando que Cristo va a venir en este tiempo. Así que no hay tiempo para un cristiano, no hay tiempo para la glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, ni siquiera para andar en pleitos, en contiendas, en discusiones. Eso es, dice alguien por ahí, me da flojera eso. ¿Cómo andar haciendo caso al pleito? ¿Cómo andar perdiendo tiempo por andar peleando, discutiendo?
por estar nomás viendo qué hace con la persona que te estás peleando, qué hace o qué no hace o qué deja de hacer o qué dijo. Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo así. Nada más dice Pablo, ignora todo eso. También los pleitos, ignóralos. Las contiendas, no te desgastes, porque cuando tú pones atención a eso, descuidas tu relación con Cristo. Descuidas los detalles, porque muchos dicen, no, yo sigo firme en el Señor, pero estás descuidando detalles con el Señor. Estás descuidando cosas valiosas para el Señor y para tu familia. Y envidias, es lo más triste que puede haber en un cristiano envidioso. Es lo más triste que puede haber. Un cristiano peleonero o envidioso. No vas a andar peleando. Ah, el hermano Julano andaba peleando allá con Julano. Ah, sí, así es él. Así es él. Se la pasa de pleito con todo el mundo, con sus vecinos, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Siempre está peleando. Qué feo que nos definan por una mala actitud, un mal carácter. Ah, que así es ella. No, eso no es justo. Tenemos que vivir valientemente luchando legítimamente a la venida de Cristo. Hay que vestirnos de estas armas de luz. Y dice Pablo que son armas de luz, son de justicia, de poder, de amor, de verdad. Por último, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestámonos entonces del Señor Jesucristo. Y alguien pregunta, ¿y qué es estar vestido de Cristo? Tengo que vestirme como Cristo se vistió en los tiempos que anduvo en la tierra, porque mucha gente lo quiere ver literal, ¿verdad? Pero no es así, no es literal. Está hablando que al vestirnos de Cristo quiere decir, dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que está en Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Quiere decir, tenemos que andar en camino de santidad, de paz, de amor, de justicia. Vivir esperando. Jesús, fíjese hermano, Jesús vivió esperando el momento, ¿verdad? Y hasta lo estuvo platicando varias veces. Miren, el Hijo del Hombre va a ser arrestado, va a ser enjuiciado y va a ser sentenciado y va a ser crucificado y al tercer día va a resucitar. Jesús vivió esperando que eso iba a pasar, pero mientras no pasaba, Él se ocupó en andar llevando el mensaje a todos los lugares donde pudo llegar caminando o en barco, y llevó la palabra. Se ocupó mientras cada uno de los detalles de las promesas de Dios, de las profecías, se iban cumpliendo en su persona. Bueno, Dios también tiene un libro escrito en tu vida. Dios tiene un libro tuyo. Tiene tu nombre al principio de la pasta, tiene tu nombre ese libro. Y Dios ha venido escribiendo toda tu vida desde que naciste. Y sabes, hay cosas que Dios ya tiene escritas de ti. Entonces cúmplelas. Cumplamos esas promesas de Dios en nuestra vida. Vivamos cumpliendo cada día su palabra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, esperando y esperando su venida. Como les digo, los niños esperan ansiosamente la Navidad, ¿no? No, hombre, los niños al siguiente día de Navidad abren los regalos el 24 de la noche, ¿va? La mayoría. Al siguiente día, no, ¿qué preguntan? ¿Cuándo va a estar otra vez? ¿Sí? ¿Preguntan o no preguntan? ¿Cuánto falta para las otras Navidades? Hoy se emocionaron tanto y les gustó tanto que sí, luego despiertan. ¿Y cuándo es la otra Navidad? Me decía la Amelia, abuelo, el año pasado. ¿Y cuánto falta para la otra Navidad?
Yo era, ay, mija, pues falta todo un año. ¿Pero cuánto es, abuelo? Me decía. Pues 300 y tantos. Sí, son muchos. No, abuelo, no es tanto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que nosotros debemos de vivir así, esperando esa venida del Señor. No esperamos verlo en un pesebre ya. Bueno, lo recordamos, está bien, pero tenemos que vivir esperando que Cristo volverá por nosotros. Y que es bueno pensar, vivir esperándolo, abrazándolo, caminar cada día, acostarte y decir, Señor, yo no sé si mañana voy a seguir mis mismas tareas de cada semana o del día de mañana, porque si no continúo, Señor, va a pasar algo. O en la noche me llamas a mí dormido, o esta noche vienes por tu iglesia y me voy contigo. Qué bonito vivir así. Levantarte en la mañana y salir a tus jornadas y pensar, si no regreso, lo más seguro es que Cristo vino, pasó por aquí, me levantó, o levantó a toda esa iglesia en la cual yo pertenezco. Amén. Vivamos así, hermano. Dios les bendiga.